Y hoy hay marchas multitudinarias en Brasil, Día de la Independencia, pero además el presidente Jair Bolsonaro convocó a marchas para que lo respalden por lo que interpretan que es una democracia en peligro. Veamos las imágenes y ya vamos a estar hablando también con Inés Capdevila desde la redacción. Ahí estamos viendo marchas, esto es en Brasil. Una marea humana, ¿eh? La cantidad de gente convocada. Atención porque es muchísima la atención que hay en Brasil, teniendo en cuenta las denuncias y las sospechas por parte de la clase política de Brasil de un autogolpe que podría darse Bolsonaro. Por lo menos estos son los rumores que los pasillos políticos de Brasil están recorriendo, ¿no? Claro, esto es la marcha convocada. De hecho, el propio Jair Bolsonaro convocó marchas con todos sus seguidores. Ahí vemos impresionante la cantidad de gente que hay en este momento, estas imágenes que estamos siguiendo en vivo. Tenemos en la redacción de La Nación a Inés Capdevila. Inés, buen día. Buen día, chicos, ¿cómo están? Bien, muy bien. Recién Inés, Fernando contaba que existe este riesgo, esta amenaza de autogolpe por parte de Jair Bolsonaro. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? Exactamente, Flor. Hoy es el día más crítico en el mandato de Jair Bolsonaro, en los 2 años largos que lleva ya de presidencia de Brasil. ¿Y por qué? Porque llega a este momento más debilitado que nunca y con muchísimas señales de que no va a permitir que en las elecciones del año próximo, si se enfrenta con Lula da Silva, gane Lula da Silva y no va a reconocer esos resultados. Llega a hoy. En esas señales también incluye el propio Bolsonaro y su entorno, señales de decir, bien, si este sistema de esta democracia no funciona, porque la justicia está dominada por la oposición y va a avalar el fraude que va a haber en las elecciones el año que viene, entonces nosotros vamos a hacer todo lo que sea posible y necesario para salvar esta democracia. Y en ese necesario, ellos incluyen esta especie de autogolpe que teme el resto de la sociedad brasileña que ocurra. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería el autogolpe que supuestamente Bolsonaro podría llevar adelante? Básicamente tenés la biblioteca bastante dividida, Fer. Hay una porción de los especialistas y de la clase política que cree que verdaderamente Bolsonaro puede llegar a dar un autogolpe. ¿Y cómo sería? Básicamente tiene 2 fuentes de poder, digamos, fáctico Bolsonaro, que es la policía militar, que está muy identificada con Bolsonaro y ya dio señales de querer levantarse en caso de que haya algún tipo de ataque a la seguridad del presidente, y por el otro lado los rangos menores de las Fuerzas Armadas y algunas porciones de los rangos superiores. Esas son las 2 fuentes de poder duro con el que podría contar Bolsonaro para realizar un golpe de Estado. Inés, recordemos que Bolsonaro, tiene en su gabinete una gran cantidad de militares y asumió respaldado en gran medida por el poder militar, ¿no? Exactamente, Flor. Hoy, de todas maneras, ese poder se fue debilitando y es bastante ambiguo porque hubo muchísimo recambio con los militares, de los funcionarios militares, los ministros militares, sobre todo en el gobierno de Bolsonaro. Y hay una porción muy fuerte, muy poderosa de las Fuerzas Armadas que cree que básicamente se erige como la garantía de la democracia. Dejan saber que ellos no van a permitir que Bolsonaro emprenda este camino del autogolpe. Ese es el grado de tensión con el que se llega hoy. ¿Y qué sucede hoy? Básicamente el presidente Bolsonaro y sus asesores quieren juntar algo así como 1 millón de personas en la calle, fundamentalmente en Brasilia. Necesitan esa demostración de fuerza porque Bolsonaro está perdiendo los apoyos que había logrado reunir en el Congreso. Está completamente enemistado con el Poder Judicial, sobre todo con la Corte Suprema, contra la cual hoy profirió amenazas durísimas al punto de que la Corte Suprema está, como ustedes contaban antes, súper blindada frente a la espera de un posible ataque de los seguidores de Bolsonaro. La economía cayó más de lo que se creía. Hay una crisis hídrica que también oscurece el futuro de la economía. Su popularidad está completamente en baja. El 27% de los brasileños cree que Bolsonaro ha tenido un buen gobierno hasta ahora. Y por supuesto la crisis sanitaria que transforma a Brasil en uno de los 5 países con mayor tasa de muertos por millón de habitantes. El escenario para Bolsonaro es
bastante oscuro, por lo tanto se radicaliza y llega hoy con estas amenazas de autogolpe. Lo que vemos ahora en la calle, ¿no?, que lo estamos viendo con estos videos, las manifestaciones, ¿son a favor y en contra? ¿Quién está recibiendo más apoyo, la oposición o Bolsonaro? Por ahora es el presidente Bolsonaro el que más ha convocado en las calles de varias ciudades, las grandes ciudades de Brasil. Él habló esta mañana en Brasilia, más tarde va a hablar en San Pablo, donde se espera también cientos de miles de personas. Lo que sucede es que las marchas opositoras o marchas anti-Bolsonaro van a comenzar al mediodía, y ahí es donde las autoridades temen que hayan enfrentamientos. Claro. Enfrentamientos que deriven en una mayor violencia y que la policía, en apoyo a Bolsonaro, decida darle curso a esa violencia. Y ahí es donde está el peligro de hoy. ¿Qué puede suceder esta tarde y qué puede suceder a partir de esta tarde si ese es el escenario? Inés, ¿cómo andás? Buen día, Gaby Sibla te saluda. Hola, Gaby, ¿cómo andás? Bien, ¿hay posibilidades en Brasil de una situación de golpe? Porque la verdad que uno entiende golpe en algunos países quizás menores, de menor influencia en el mapa geopolítico, pero entiendo que hay tantas aristas y tanto peso que tiene Brasil como uno de los miembros del G20, como un país referente en la región, que me sorprende que estructuralmente Brasil pueda darse ese lujo en este siglo en el que vivimos, ¿no? Mira, Gaby, pensando vos, incluiste un montón de variables que tenés toda la razón. Brasil es parte del G20. Hoy el escenario global no admitiría un golpe en una de las grandes potencias, una de las 10 mayores economías del mundo. Sin embargo, lo mismo se decía antes del 6 de enero en Estados Unidos, que nada similar a un ataque al Congreso sería posible en Estados Unidos, y sucedió. Claro. Lo que sucede en Brasil es, si hay un golpe, no va a ser como el golpe del 64, el último gran golpe en Brasil, que las Fuerzas Armadas contaron con el apoyo de gran parte de la sociedad civil y de los sectores económicos. Eso no va a ser así, porque Bolsonaro está perdiendo apoyos que eran hasta hoy críticos, por ejemplo el de los agronegocios, los banqueros, le están retirando su apoyo. ¿Por qué? Porque ven esta deriva autoritaria en Bolsonaro. También, ahora, Inés, perdón, sí, hay muchos empresarios enojados con una reforma tributaria de Bolsonaro, ¿no? Flor, exactamente. Es no solo los empresarios enojados con la reforma tributaria, con una flexibilización laboral que finalmente no sucedió, porque el apoyo en el Congreso a Bolsonaro es muy frágil, y con un montón de otras reformas que había prometido Bolsonaro y que se habían transformado también en fuente de su legitimidad, no solo de su legalidad. Pero ese apoyo se fue retirando. Lo que sucede es que hay dos factores, lo que yo les contaba, las fuentes del poder duro, la policía y los rangos menores de los militares, y hay otro factor que Bolsonaro fue construyendo a lo largo de su mandato, que es armar a los brasileños. Bolsonaro, y este es uno de los grandes riesgos, cuando uno habla con los especialistas mencionan esto, Inés, cambió la legislación para la aportación de armas. Déjame que te interrumpa, pero no te despedimos porque seguimos con este tema, porque nos vamos a Brasil. Estamos con Patricio Parra, nuestro colega allí en Sao Paulo. Patricio, ¿cómo te va? Buenos días para nosotros. Hola, muy buenos días para nosotros también, tenemos la misma hora todavía. Estoy aquí en la Avenida Paulista, donde se está iniciando esta manifestación. Esta es en favor de Jair Bolsonaro. A 15 cuadras de acá hay otra manifestación que comienza a las 2 de la tarde, que es contra Jair Bolsonaro, solicitando el impeachment al presidente, y también en favor de la candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva. Como ustedes pueden ver, esta manifestación, y de las muchas que he visto acá en la Avenida Paulista, está multitudinaria. Aproximadamente la gente comenzó a llegar a las 7:40 y tenemos en estos momentos aproximadamente 1 millón de personas en la Avenida Paulista. Es impracticable poder transitar. Me coloqué acá dentro de un pequeño shopping center para poder hablar, porque es el ruido que está afuera es impresionante. Claro. Patricio, una pregunta. La marcha que estás cubriendo vos ahora, que es en contra de Bolsonaro. No, a favor. No, es a favor, es a favor de Bolsonaro. Perfecto. A favor. Perfecto. Después voy a cubrir la otra, un poco más tarde. Está muy bien. Bueno, entonces, las marchas que son en contra, ¿están denunciando la posibilidad de autogolpe de Bolsonaro? No, mira, eso es algo que fue creado, inclusive lo comentaba con algunos colegas acá que están en la Avenida Paulista, de un autogolpe. Es decir, eso fue creado por la gran prensa, incluso es más, hay carteles ahí en que ellos denuncian todo este tipo de actividad.
Acá, mira, el brasileño en general está muy preocupado. Primero, los que son favorables a Lula da Silva, que sea candidato, y los otros, que sea candidato Jair Bolsonaro por segunda vez a la reelección, pero ambos tienen un índice de rechazo muy grande, muy fuerte. Entonces, claro, la gente está al medio esperando una tercera vía. Están acá en favor de Jair Bolsonaro, ¿por qué? Porque están contra los desmanes del Supremo Tribunal Federal, quieren el voto auditable, es decir, que el voto cuando tú acciones la urna electrónica, quede alguna constancia en papel para que después pueda haber un recuento si es que hay algún tipo de confianza. Es lo que están pidiendo en estos momentos los manifestantes acá en la Avenida Paulista. Ajá. Patricio, en principio, los que están a favor de Bolsonaro, ¿qué dicen ante la posibilidad, digamos, falta un año para las elecciones? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad hoy de hacer una marcha ahora? No, eso es lo que te estaba comentando anteriormente, que no es una marcha en favor de la candidatura exacta de Jair Bolsonaro, es en favor de algunos proyectos que Jair Bolsonaro está llevando adelante, algunas reformas, y también en protesta contra el exceso que está cometiendo el Supremo Tribunal Federal, algunos elementos del Supremo Tribunal Federal que han detenido periodistas, han detenido a presidentes de partidos, a diputados, es decir, en forma monocrática, Alexandre de Moraes, que es uno de los más criticados acá en la Avenida Paulista, que está cometiendo ese tipo de excesos. Eso es lo que el pueblo está reclamando en estos momentos acá en la Avenida Paulista y apoyando de cierta forma a Bolsonaro, porque es el hombre que está enfrentando a estos dos poderes, tanto a la Cámara Baja y a la Cámara Alta, y también al Supremo Tribunal Federal, que sería el otro poder. Inés, ¿tenés alguna pregunta para Patricio? Patricio, ¿se espera que hable esta tarde el presidente Bolsonaro allí? Hola, Inés, te escucho muy bajo. Sí, se espera que hable porque uno de los miedos también, lo que vos decís en los medios, es que Bolsonaro tuviese un discurso incendiario en San Pablo, donde se esperan las mayores marchas pro Lula. No, hay un discurso preparado en Brasilia. Hoy en la mañana habló con su partidario Jair Bolsonaro y está previsto un discurso en Brasilia. Posteriormente él vendrá a San Paulo, pero no está previsto que haga algún tipo de discurso, algún tipo de manifestación. Tampoco Lula da Silva se va a manifestar en la otra manifestación que se comienza a funcionar a las 2 de la tarde. Ninguno de los dos seguramente irá a hacer este discurso incendiario, como se pretende decir en la prensa. No sé, por lo menos hasta el momento lo que ha dicho ha sido bastante bajo perfil y bajándole un poquito al perfil a estas manifestaciones que podrían, porque hay grupos extremistas de ambos lados, ¿no? Patricio. Un grupo, por ejemplo, sí, escucho. Hoy la policía de Brasil, las Fuerzas Armadas de Brasil, ¿están en condiciones y dispuestas a dar un golpe? No, en absoluto, no existe ambiente, incluso lo dijo el vicepresidente, que es un general, también lo dijo el ministro de Defensa, que es también otro general activo. No hay ninguna, incluso Pablo Sergio, que es el general en jefe de la fuerza policial, tampoco, ninguno de ellos se ha manifestado en ese sentido, le han bajado mucho perfil. Ahora, ¿qué es lo que parece en la gran prensa? Que justamente eso, o sea, quieren crear un clima ficticio, porque tú lo ves aquí en la Avenida Paulista caminando, la gente está, te digo, los que vinieron, porque muchos se aprovecharon el feriado para ir a la playa. Los que vinieron acá están en forma pacífica, manifestándose, y contrario a este tipo de cosas, ¿no? Pero no creo, no hay ambiente, no existe el menor ambiente para un golpe de cualquier tipo, cualquier golpe que sea. El golpe que se está dando ahí es del Supremo Tribunal Federal, que ha resuelto exceder en sus atribuciones y está deteniendo a periodistas, como te decía anteriormente, diputados y algunos de otros miembros de partidos que son no favorables a Bolsonaro, pero por lo menos que están contrarios a que se termine con el lavallato y que se suspenda esta actividad contra los corruptos. Claro. Patricio, recién también Inés comentaba que la situación económica de Brasil no es tan buena como se esperó que fuera en este momento. De hecho, el otro día en el Financial Times también lo puso en su portada, que Brasil se estaba desinflando, ¿no? Alertando un poco de lo que podía suceder con la economía brasileña. ¿Cómo lo está viviendo la gente? ¿Hay malestar? ¿Se percibe ese malestar entre la gente también que hoy sale a marchar, tal vez en contra de Jair Bolsonaro en este caso? Mira, en este caso no es así, porque ¿qué es lo que ocurre? Todo el mundo sabe que acá Brasil fue uno de los países más golpeados por la pandemia y el gobierno inyectó en la economía 120 mil millones de dólares para ir en auxilio de los
de los informales, principalmente aquellos que reciben muy poco. Seguramente esto va a crear problemas dentro de 4 meses cuando se acabe este dinero, cuando se acabe esta ayuda emergencial que está dando el gobierno. Ahí yo creo que el problema va a ser serio, porque Brasil es uno de los países más afectados. ¿Por qué? Porque tuvo que cerrar prácticamente todo. Cada estado tomó sus propias determinaciones. San Paulo ahora está reactivando su economía, se está reactivando bastante fuerte, pero hay mucha gente desempleada. Vemos acá en la propia Avenida Paulista durante la semana que hay mucha gente que está viviendo en las calles. Entonces, esto claro, seguramente se irá a pasar la cuenta al gobierno, del gobierno estadual, del Estado, y también al municipio y al gobierno federal. Esto con certeza absoluta. ¿Perdón? Inés. Hola. Sí, claro, Patricio, por esta Patricio no, le estaba dando intervención a Inés Capdevila, nuestra compañera. No, tranquila. No, te decía que el problema se va a venir de aquí adentro de tal vez unos 10 o 12 meses, cuando se resienta más la economía brasileña y no tenga este poder de recuperación como se esperaba, ¿no? Claro. Inés, ¿querés preguntar? Sí, Patricio, vos decías los abusos, vos das un poquito de argumento al argumento de Bolsonaro de que hay un abuso por parte de la Corte Suprema, el Tribunal Supremo Federal de Brasil. Sí. Pero también es cierto que ellos tienen en marcha una investigación por fake news que involucra no solo al presidente Bolsonaro y su entorno, sino también a los hijos de Bolsonaro, que está respaldada por un amplio sector de la sociedad civil brasileña. Sí, claro. No, eso es efectivo. Es decir, aquí se ha abusado de ambos lados de la utilización de las redes sociales. Incluso ahora se está emitiendo una medida provisoria para regulamentar, porque hay un exceso también, justamente lo que tú dices, se cometieron excesos de parte de los hijos de Jair Bolsonaro. Había una especie de, le llamaban el comando del odio, alguna cosa por ahí, y del otro lado también, es decir, esto que todo se generó en las elecciones presidenciales con el Partido de los Trabajadores. De ambos lados se está utilizando muy mal las redes sociales, y claro, tendría que haber alguna regulamentación, pero eso es de ambos lados, es decir, los fake news y una serie de otras cosas que salen todos los días, que los recibo todos los días a través del WhatsApp o del Facebook o de las redes sociales. Es impresionante y hay que hacer algún tipo de reglamento. Y en ese aspecto creo que el Supremo Tribunal Federal está correctísimo, intentar inhibir este tipo de actividades a través de las redes sociales. Vos sabés que estamos repasando las imágenes de las marchas, son impresionantes. La cantidad de gente que se convocó, digamos, acá no hay fake news que valga, ¿no? Para ninguno de los dos. No, exacto. Ahora, las marchas contra Jair Bolsonaro van a comenzar a las 2 de la tarde. Sí, también hubo un horario aquí en San Paulo, por lo menos, para que la gente no se encuentre, los manifestantes no se encuentren y creen estos tipos de problemas, porque como te decía anteriormente, hay extremistas de los dos lados. Claro. Tenemos los Black Blocs, que son los que están a veces en las marchas organizadas por las centros sindicales o por el Partido de los Trabajadores, terminan rompiendo, quebrando todo, y también teniendo con actos de incidente con los partidarios que son más radicales del lado de Jair Bolsonaro. Hay grupos así, en estos momentos estoy al frente de un carro de sonido que está pidiendo la intervención militar. Sí, estoy en un lado medio complicado. Patricio, ¿cómo te va? José Sí. Costa, buen día. Se te ve a vos con tapabocas. ¿La gente está respetando algún tipo de protocolo referido a los cuidados de COVID o no? Sí, claro, acá es más o menos el 100% de la gente que entra a los shopping centers o a los pequeños comercios está obligado a utilizar. Y en las calles, eso justamente una de las cosas que me llamó la atención. Diría que el 100% de la gente está utilizando el barbijo para protección, y también lamentablemente no se puede utilizar este aislamiento social que es necesario, pero lamentablemente en estos momentos la gente está muy aglomerada y creo que eso es un factor de riesgo. Bien. Patricio, gracias, te mandamos un abrazo. No, por favor, que esté muy bien, y bueno, estamos acá a disposición para lo que sea conveniente. A la tarde estaremos en la otra marcha también para saber cuál de las dos fue mayor, para hacer por lo menos un recuento. Muy bien. Inés Capdevila, ¿querés cerrar con algo, Inés? ¿Alguna reflexión?
No, hay que estar atento a lo que sucede en el día, Fer, y a partir de ahora cómo sigue, porque si a Bolsonaro este despliegue de fuerza lo lee en una clave positiva, es probable que a partir de ahora ese sea el eje de su fortaleza de cara a las elecciones, la movilización permanente de las calles brasileñas. Una pregunta que te quería hacer respecto del tema Fuerzas Armadas. Hay una gran diferencia con lo que ocurre y viene ocurriendo, ¿no? Lamentablemente en Venezuela, que es que en Brasil no hay un partido militar. Hay unas Fuerzas Armadas que pueden llegar a estar apoyando un gobierno, pero no está armado un partido militar. No, no existe el partido militar. Las Fuerzas Armadas son muy influyentes, es cierto, como hablaba Patricio y como decías vos, parte de las Fuerzas Armadas tuvieron un rol preponderante dentro de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas siempre miraron con cierto recelo a Bolsonaro. Pero lo mismo se sumaron a su gobierno. Ahora la postura es más ambigua. En Venezuela ya son directamente parte del gobierno, son claro, un factor de poder, es el factor de poder que apoya a Maduro. Y hay otros países, por ejemplo Nicaragua, donde también son el reaseguro de esta deriva dictatorial de Ortega. Pero en Brasil no, yo te diría que hay un poco hay una mitad que se quiere hoy perfilar como la garantía democrática. Ahora tenés otra mitad que apoya a Bolsonaro, que lo ve como parte suya, sobre todo los rangos inferiores que se identifican mucho con Bolsonaro. Bien. Inés, gracias, como siempre. Inés Capdevila. Gracias a ustedes, chicos. Desde La Reacción. A ver, vamos, ¿está hablando el ministro, Guado de Pedro? Sí, Guado de Pedro está hablando en este ¿Dónde momento en la firma de un convenio ético, un compromiso ético de cara a las PASO y a las elecciones generales entre el Gobierno Nacional, la Cámara Electoral y los medios, con el objetivo de promover la honestidad del debate democrático, según informa el propio Gobierno, para evitar los efectos nocivos de la divulgación de contenidos falsos. Ahí está entonces, lo escuchamos al ministro ante representantes de los medios. Un consenso de que la herramienta que administra las elecciones tiene que ser cuidada por todos y por todas. Este ministerio que me tocó conducir ha hecho licitaciones amplias con la posibilidad de que los apoderados de las fuerzas políticas puedan presentar recomendaciones